Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todas aquellas personas que se conectaron esta tarde a este espacio de formación del Colegio de Abogados de Rosario. Mi nombre es Paula Carelo, soy presidenta del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho del Refugio del Colegio de Abogados de Rosario. Hoy estamos organizando un evento conjunto con el Instituto de Derecho de Niñez y Adolescencia. Aquí está mi colega Adriana Torchio, cofacilitando este espacio. La exposición de hoy, el espacio de intercambio de hoy, va a versar sobre el tema de restitución internacional y repatrios de niños, niñas y adolescentes, y contamos con 4 expositores con una trayectoria muy importante en la temática. Bueno, gracias Adriana por estar hoy aquí, entonces hoy con nosotros, así que te debes presentar. Bueno, gracias a vos, Paula, por la invitación a que el Instituto de Niñez y Adolescencia pueda ser parte de este momento y de este evento. Gracias a todos los que están siendo acá, están sumando de a poquito, y bueno, ojalá podamos seguir haciendo en adelante distintas actividades que nos convoque, teniendo en cuenta la necesidad de esta temática puntualmente, también en la provincia de Santa Fe, donde tenemos muchísimas situaciones de chicos que tienen situaciones migratorias bastante complejas, indocumentados y demás, así que esperemos poder trabajar en forma conjunta. Gracias a todos por el espacio, por ser parte, y bueno, vamos a arrancar, si les parece. Bien, bueno, muchísimas gracias también a Gabriel Lerner de la CENAF, quien facilitó la coordinación conjuntamente de este evento con 2 colegas que están hoy en el espacio, y muchísimas gracias a Conrado Insura, que es uno de los expositores también aquí, exfuncionario de Cancillería, quien también, bueno, facilitó un poco la organización de este evento. Sin más, damos entonces comienzo a la charla del día de hoy. Voy a presentar a las 2 primeras expositoras. La primera es Sonia Cristina Escar, quien es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, Universidad Nacional de Lanús, magíster en Administración de Servicios de Salud por la UBA, abogada por la Universidad Blas Pascal, y licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Luján. Sonia fue subsecretaria de Abordaje Territorial en Cedronar, subsecretaria de Protección de Derechos de Niñez en Moreno, y ahora es coordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos de la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Está matriculada en el Colegio de Abogados de Moreno, General Rodríguez, donde codirige el Instituto de Abogados y Abogadas de Niños, Niñas y Adolescentes. Nuestra segunda expositora es Patricia Minetti, quien es licenciada en Psicología por la UBA, tiene una diplomatura en Subjetividad y Estado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es exresidente del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Cava, exresidente de RISAM, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, y se desempeña en diferentes equipos en la CENAF desde el año 1991, realizando actividades profesionales en consultorio privado también. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida a estas 2 excelentes expositoras con muchísima trayectoria en la temática. Les cedo la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, y gracias a ustedes por la invitación, y buenas tardes a todas y todos. Lo que voy a hacer primero es un poco enmarcar institucionalmente el Programa Nacional de Restitución de Derechos. Pertenece a CENAF, a la Dirección Nacional de Promoción y Protección de Derechos, y nosotros en el marco del programa trabajamos fundamentalmente 2 grandes temas, e incipientemente un tercero. Los 2 temas que habitualmente abordamos y que ya tienen años en el marco del programa son, por un lado, la asistencia a las personas víctimas del delito de trata, que es algo que hoy no vamos a desarrollar, pero lo dejo por si les surge alguna inquietud o por si les sirve saber que lo abordamos nosotros, principalmente en articulación con el Ministerio de Justicia, de donde depende el equipo de rescate de víctimas de trata, y con la Red Federal de Puntos Focales de Asistencia, que es básicamente una articulación con todos y cada uno de los gobiernos provinciales. Y el otro tema que abordamos es el de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes y el repatrio, que es el que hoy vamos a desarrollar con Patricia. Y decía incipientemente porque estamos empezando a abordar otros temas más generales en torno a la niñez migrante,
hemos participado de las mesas que se ocupaban de regularizar la situación de niños, niñas y adolescentes venezolanos, porque como ustedes sabrán, tienen una dificultad respecto de la documentación, porque hasta los 9 años no tienen documento de identidad, entonces eso generaba algunas dificultades en torno a la acreditación del vínculo y a la posibilidad de regularizar la documentación. Y también abordamos otras situaciones que no necesariamente se enmarcan en la restitución internacional o el repatrio, y que en general tienen que ver con que, como CENAF es autoridad de aplicación de la ley 26061, pero ha firmado convenios, ¿no?, de adhesión con todas las provincias, y cada provincia tiene su sistema de protección local, aquellas situaciones propias del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero complejizadas por la transnacionalidad de la situación, van a requerir la intervención de CENAF de alguna manera como organismo nacional en el diálogo con los organismos de niñez de otros países. Entonces ahí nosotros tenemos una función de articulación que está tomando bastante forma ahora a partir de la aparición de situaciones cada vez más complejas por un lado, y por otro lado de la necesidad de acompañar algunas situaciones que surgen en los territorios respecto de niños, niñas y adolescentes migrantes. Dicho esto, bueno, y trayéndoles también el saludo de nuestro secretario y de nuestra directora nacional, le voy a pasar la palabra a Patricia para empezar propiamente la presentación del tema de restitución internacional de niños y repatrios, y ahí vamos a ir intercambiando junto con ella. Bien. ¿Vas compartiendo pantalla, Sonia? Bueno, en principio... Pensé sí. que lo tenían ellas, pero ahora lo pongo. No te lo pasamos. Bueno, les empiezo a contar, bueno, como organismo especializado en niñez y adolescencia del Poder Ejecutivo Nacional y como parte del sistema de protección de derechos, la CENAF tiene entre sus funciones restituir derechos vulnerados y fortalecer vínculos familiares. En tal sentido, nuestra línea se empezó a definir con la temática de trabajar pedidos que venían especialmente desde Cancillería y desde algunos organismos de niñez extranjeros, con asistencia que se necesitaba en temas transnacionales. Somos un equipo interdisciplinario, trabajamos en duplas profesionales, y recibimos consultas y generamos enlaces con los distintos organismos a partir de los requerimientos puntuales que las tareas van generando, ¿no es cierto? Bueno, propiamente hablando del tema de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, la definición conceptual básica es que son procesos que incumben a chicos y chicas de hasta 16 años que fueron trasladados de manera ilícita desde su país de residencia habitual por uno de los progenitores sin el consentimiento del otro, o fueron trasladados de manera lícita pero retenidos en forma irregular por alguno de ellos en un país diferente al de su residencia habitual. La licitud o ilicitud de un traslado a cargo de uno solo de los progenitores se define un poco a partir de la legislación propia de cada país. Hay algunos que no requieren autorización de ambos progenitores para cruzar las fronteras o para trasladarse dentro de un grupo definido de países, como en Europa, por ejemplo. Nuestro país se caracteriza por las fronteras permeables, muchos cruces irregulares, sin controles migratorios. Y específicamente en cuanto a la edad en la que están fijados y los convenios respecto de los 16 años, se presupone que a partir de ese momento
chicos y chicas pueden decidir libremente y autónomamente con qué progenitor vivir y en qué lugar vivir, ¿no? ¿Por qué se inicia un pedido de restitución internacional? En principio porque hay un traslado que no ha sido acordado entre los progenitores o una permanencia del niño o niña en el extranjero excedida respecto al tiempo de permiso de viaje, y hasta un año después de los plazos en que se acordaron. Para nuestra legislación y la de muchos países, ambos progenitores deben decidir el lugar de residencia de su hijo en forma permanente. Si existieran situaciones de violencia o de alto riesgo que impulsen a que uno de los progenitores, en general la mujer, decida un cambio radical y a veces hasta una huida, es muy importante que se realicen las denuncias correspondientes previa a la partida del país, de modo de garantizar la seguridad del niño y su acompañante en el traslado, y también de que esto sea tenido en cuenta si hay una presentación del otro progenitor respecto de un pedido de restitución internacional. Los permisos de viaje en tiempo limitado son una herramienta para prevenir situaciones que pudieran consolidarse con el transcurrir de los hechos. Muchas veces algunos permisos de viaje son utilizados con un fin encubierto de cambio del centro de vida del niño, ¿no? Y toda esta problemática tiene como trasfondo la globalización, la facilitación para los traslados a otros países, las uniones multiculturales, también la precariedad en los vínculos familiares o de pareja, ¿no es cierto? El origen de las demandas que la CENAF recibe son esencialmente de la Cancillería Argentina, de la Dirección de Asuntos de Asistencia Jurídica Internacional, que es la autoridad central en la materia, del Ministerio Público de la Defensa, de juzgados civiles y de familia, de organismos provinciales, municipales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que detectan situaciones, y en algunas ocasiones demanda espontánea de padre o madre que consultan a CENAF, a veces a la línea 102, por alguna situación o por riesgo o por sospecha de una posibilidad de un traslado repentino o irregular. Bueno, ahí vuelvo la palabra a Sonia en lo que hace al marco legal, un poco para enunciarlos, porque seguramente los compañeros abogados disertantes van a explayarse mucho más, pero tenemos un par de plaquitas que se refieren a la legislación internacional y nacional en la materia. Sí, bueno, ustedes saben que el principal instrumento legal en la materia es el Convenio de la Haya sobre restitución. El Convenio de la Haya es anterior a la Convención de Derechos del Niño, y esto en la práctica se traduce bastante en alguna dificultad, sobre todo para hacer prevalecer la escucha, el interés superior del niño y su derecho a opinar en los procesos, ¿no? El Convenio de la Haya tiene algunas definiciones que seguramente para su momento histórico estaban muy bien, pero que ahora son un poco rígidas en términos de centro de vida, de restitución al centro de vida y de entender el centro de vida como el lugar donde el chico vivía de manera previa al traslado o a la retención, y eso no siempre condice con los motivos y con el deseo, en definitiva, del niño, niña o adolescente en relación con la situación que está atravesando, ¿no? Esto lo digo, después seguramente lo vamos a profundizar, porque en la práctica de las situaciones y sobre todo a través de la escucha, nosotros encontramos muchas, muy frecuentemente, situaciones donde esa especie de exceso procesalista que marca la Convención de la Haya debería ser revisado a la luz de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Y bueno, si ustedes lo analizan, se sigue percibiendo incluso en la persistencia del lenguaje que utilizaba la Convención de la Haya sobre sustracción de menores,
y esto de la minorización de niños, niñas y adolescentes en los procesos, que no solo o meramente por una cuestión de lenguaje, sino por una cuestión de paradigma, hoy está superado a la luz de la Convención de Derechos del Niño. Acá tenemos el marco normativo completo, digamos, que nosotros manejamos. Ya habíamos nombrado las convenciones, acá tenemos las leyes, y tenemos protocolos de intervención también en la materia, y convenios bilaterales con algunos países de la región. Te doy la palabra, Patricia. Bueno, pensando un poco cuáles son los derechos vulnerados en los niños en los procesos de retención o traslados ilícitos, y aludiendo a la Convención de los Derechos del Niño, justamente destacamos tres: el derecho a la identidad, que implica un respeto a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones familiares; el derecho del niño a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores, independientemente de con quién resida; y el derecho a que se le faciliten las entradas y salidas del país para concretar el contacto con el progenitor no conviviente. A la luz de la convención, digamos, y de la posibilidad de que los niños realmente ocupen en nuestra sociedad el lugar que no ocupaban siglos anteriores, yo suelo tomar un comentario, un título de un texto de una autora francesa que se llama Del niño rey al niño víctima, ¿no? El niño como sujeto de derechos pasa a ser justamente vulnerado a veces por las mismas instituciones que intervienen en los procesos que deben tener lugar, ¿no? Porque justamente existen derechos vulnerados. Y el niño se transforma en los casos de restitución internacional en un objeto de disputa parental, que implica violencias que a veces son sutiles y no por ser evidentes son menos trascendentes para su vida. En general son desinformados respecto de los traslados. Hemos tenido infinidad de situaciones donde los chicos desconocían que se iban a vivir a otro lugar y esta mudanza se producía en forma intempestiva. Esto acarrea una interrupción brutal de sus lazos sociales, escolares, familiares en el país de su residencia habitual, y un silenciamiento respecto de su otro progenitor, mudanzas reiteradas sucesivas, ausencia de despedidas con una serie de consecuencias muy nocivas para su salud mental, ¿no? Justamente trabajamos sobre los efectos de la sustracción cuando somos consultados. Cualquier migración implica una potencialidad traumática, y especialmente cuando se trata de una migración forzada, ¿no? Somos seres de lenguaje, crecemos en un baño del lenguaje, el lenguaje es parte de nuestra identidad, y la pérdida de la lengua y la cultura es el efecto primario de estas mudanzas forzosas. En general son procesos atravesados por divorcios, los duelos quedan interrumpidos y congelados, son las situaciones que más dificultades generan y más consecuencias a nivel psíquico, porque requieren un gran esfuerzo de procesamiento, una gran energía disponible para simbolizar estas nuevas realidades. Y estos son factores habitualmente presentes en situaciones de restitución internacional. Hablamos de que hay una naturalización y una convivencia con la transgresión, porque repentinamente y sin anticipación hay una dificultad para dar lugar a los modos de expresión del conflicto en el medio familiar, aun cuando el idioma que se mantenga, el léxico, los modos de expresión, incluso entre países
que hablan la misma lengua, generan muchas dificultades. Hay secretos que deben ser guardados, por ejemplo, en algunos chicos respecto del lugar de residencia, y esto genera complicidades forzosas con el progenitor sustractor, que es a la vez la figura protectora del niño, en tanto garantiza su existencia en la vida cotidiana. Muchas veces los niños ven modificada su identidad, hay cambios en su documentación, hay nuevas inscripciones a partir de partidas de nacimiento fraudulentas. Frente a eso, surgen olvidos de parte de su historia como mecanismos de defensa extremos para poder adaptarse a una nueva realidad. Arman un nuevo centro de vida que desmiente la historia previa. Deben armar, por supuesto, nuevos vínculos en lo que se llama país de asilo, que es el lugar donde han sido trasladados, y están en una especie de tiempo detenido entre el inicio de un proceso judicial y su finalización. Si bien los convenios marcan 6 semanas, sabemos que esto trasciende muchísimo y no se resuelve rápidamente, tan rápido como los convenios intentan que suceda. Es muy difícil llegar a acuerdos. En general, las parejas que llegan a un juicio por restitución internacional vienen de larguísimos conflictos, y la vida del niño queda como en espera hasta que haya una resolución definitiva y se completen todas las apelaciones que en general tienen estos procesos, ¿no? Surgen también fenómenos de identificación con el discurso parental, surgen relatos inducidos por el adulto, basados en su propia versión de la historia, en una versión unilateral, extremadamente parcializada, y obviamente la prevalencia del relato que hace el progenitor conviviente, porque en muchas de estas ocasiones hay además impedimento de contacto, que consideramos que es de las primeras cosas que deberían subsanarse en el marco de los procesos judiciales. Reseñemos algunos aspectos a tener en cuenta en la detección temprana y la Patricia, sí. ¿te podré molestar para que pongas por favor presentación con diapositivas y que se vea desde la diapositiva actual? Lo está presentando Sonia. A ver si se ve. Vamos. En la segunda, ahí está. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Pedimos especialmente prestar atención cuando hay niños adolescentes que no pueden regularizar su situación migratoria en territorio argentino, o solicitan orientación para obtener un documento argentino. También prestar especial atención a los progenitores que solicitan ayuda ante la búsqueda de paradero de niñas, niños, adolescentes con presunción de haber sido trasladados por otro progenitor. A modo de ejemplo, recientemente hemos ayudado al repatrio a través de la Dirección de Argentinos en el Exterior de una niña argentina que estaba en Paraguay, cuyo papá denunció y de inmediato su desaparición con la sospecha de que había sido trasladada por su mamá a Paraguay, y pasaron 6 años hasta que esta nena fue localizada finalmente en un hogar en Ciudad del Este y pudo retornar a la Argentina. Así que es sumamente importante difundir y habilitar los canales para que las familias puedan consultar y saber cuál es la ruta a seguir cuando hay una sospecha de traslado al exterior. Y ahí, Patricia, yo quiero ¿sí? agregar otra cosa que tiene que ver con que en la práctica de los sistemas de protección de niñez es bastante frecuente intervenir en situaciones donde los chicos o chicas están con uno solo de sus progenitores, o incluso con otra persona que puede ser un tío, tía, abuelo, abuela, o que en algunas ocasiones no logran acreditar suficientemente el vínculo, o no logran acreditar
en qué concepto, digamos, ejercen el cuidado, ¿no? No tienen guarda, no tienen tutela. En esas situaciones, si además el chico o chica no es de nacionalidad argentina, que es bastante frecuente también, sobre todo que sean de algún país limítrofe, la verdad es que conviene en términos de prevención indagar un poco más acerca de en qué situación ocurrió ese traslado, cómo llegó a nuestro país ese chico o chica, y si no estará ocurriendo algo como esto que refiere Patricia, de que tal vez hay una búsqueda sobre un niño, niña o adolescente que desde el lugar de los sistemas de protección se lo considera sin cuidados parentales porque no logra juntarse una información con la otra. Así es. Por otro lado, las comunidades migrantes muchas veces desconocen los requisitos de ingreso, permanencia, regularización migratoria, desconocen los derechos que asisten a los chicos y a las chicas respecto de la posibilidad de contacto con ambos progenitores, y además insistir mucho y considerar desde los sistemas de protección locales, zonales, desde las escuelas que intervienen, desde los efectores tanto de la justicia como del Poder Ejecutivo, causales de grave riesgo que ameriten el desistimiento de una medida de restitución internacional, y acá, bueno, a la cabeza las situaciones de violencia. Muchos de los casos de restitución internacional tienen que ver con algún antecedente de este tipo, ¿sí? Bueno, respecto de la diapositiva siguiente, que es la otra línea que nosotros trabajamos sobre aspectos vinculados a los repatrios y reunificaciones familiares, se trata de colaborar con la Cancillería Argentina, con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el extranjero y deben regresar a nuestro país y son de origen argentino, o chicos que están en Argentina y deben regresar ya sea a su país de origen o ser trasladados a un tercer país a fines de la reunificación familiar, ¿sí? Migrar es un derecho humano, las cuestiones de movilidad son muy frecuentes, nuestro país tiene enorme cantidad de migrantes y de oleadas migratorias a lo largo de su historia. Muchas veces las familias migran enteras o en partes buscando posibilidades de un proyecto de vida superador, mejoras económicas, y se trasladan algunos con una idea de una reunificación completa en el futuro, y muchos niños quedan varados en ese tránsito. Ha pasado mucho en pandemia, hemos tenido mucha demanda en ese sentido, ¿no? De familias que quedaron partidas, o chicos que han quedado institucionalizados, o huérfanos, o con padres o madres detenidas y que requieren volver a su grupo familiar de origen o alternativo, ¿sí? El marco legal con que nos manejamos en estos casos es nuevamente la Convención y la Ley de Protección Integral 26061, y las demandas que recibimos son de la Dirección de Asuntos Consulares, de la Dirección de Argentinos en el Exterior, consulados extranjeros en la República Argentina, organismos de niñez extranjeros, trabajamos mucho con los organismos de niñez de países limítrofes, juzgados civiles de familias, defensorías y organismos de protección de derechos, ya sea a nivel provincial o a nivel municipal. Bueno, entre las causas... Perdóname, Patricia, yo quería agregar que a veces las situaciones que nos refieren, sobre todo los organismos de niñez de otros países, no son necesariamente de restitución o de repatrio, sino, por ejemplo, de haber tenido conocimiento de que un niño, niña o adolescente nacional de su país puede estar atravesando una situación de vulneración de derechos en el nuestro. Entonces,
sin necesidad de que la solicitud sea de repatrio o de restitución, muchas veces nos piden verificar la situación, digamos, comprobar si el chico o chica está en una situación de vulneración de derechos o no, y en caso de que sí, en todo caso, trabajar en conjunto qué tipo de medida es la que mejor sirve para la situación, ¿no? Sí, Patricia. Bueno, entre las causales más frecuentes de repatrio tenemos, bueno, la vulnerabilidad económica, la institucionalización en hogares con medidas de abrigo de niños o niñas, situaciones de violencia familiar, de desvinculación familiar y la muerte del progenitor o del cuidador. ¿Sí? Aspectos a tener en cuenta en la detección y prevención, así como hablamos de aspectos en la restitución internacional, también en los repatrios, ¿no? Esto que decía Sonia, prestar atención a los niños que son extranjeros y están no acompañados por alguno de los progenitores, con cuidados de hecho en algún miembro de la familia extensa o en referentes afectivos, a los niños institucionalizados fuera del país o que han denunciado a alguno de los progenitores por haber sido víctimas. En ese sentido asesoramos a organismos locales para la búsqueda y localización de la familia externa, en consonancia por supuesto y en articulación con los consulados que corresponda. Tratamos de guiar las intervenciones, de pensar las mejores estrategias para acompañar los repatrios y de hacer un seguimiento posterior a los repatrios y brindar información sobre tanto circuitos intra como interinstitucionales para las intervenciones. En cuanto a los abordajes, articulamos a nivel federal, ya sea con los organismos de protección de derechos como con otras instituciones, centros de acceso a la justicia, Dirección Nacional de Migraciones, Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que nos han ayudado un montón en todos los casos durante la pandemia, con el cierre de fronteras, con ANSES y tratando de agilizar las derivaciones cuando sea necesario. También con equipos de educación, salud y poder judicial. Especialmente las escuelas nos dan un aporte muy importante porque tienen una mirada cotidiana sobre los chicos y en general producen y obtienen información relevante. Nuestras áreas de asistencia y supervisión están ligadas a brindar orientación, a veces para guiar algunas intervenciones judiciales o de organismos de protección, sugerir medidas para reparar los perjuicios sufridos durante todos estos procesos, para realizar evaluaciones psicológicas sociales a pedido de otros organismos, favorecemos y acompañamos procesos de revinculación. Esto en general tiene que ver con situaciones de restitución internacional y de impedimento de contacto. Trabajamos mucho en ese sentido con ambos progenitores, trabajamos con el niño, consideramos que es sumamente importante que el niño esté informado por las autoridades judiciales de qué las va el proceso, ¿no? De cómo va avanzando, que haya una instancia tercera que ponga un poco de orden, que ponga una medida que de algún modo los deje más protegidos frente al capricho, a veces arbitrario, de uno u otro de los progenitores, y sugerimos también medidas de retorno seguro para garantizar que ese niño o niña que retorna no vea reproducidos otra vez los mismos factores. A veces se produce como un nuevo secuestro por uno de los progenitores, se reitera el impedimento de contacto, ahora encarnado por el otro de la dupla, ¿no es cierto? Hacemos tareas de difusión, sí. No, acá yo quería agregar que tenemos una gran dificultad para que chicos y chicas sean escuchados en los procesos en que están involucrados. Claramente estamos ante una cuestión que lo afecta, ¿no? Y
y también para que se les designen abogados del niño, niña y adolescente. Es muy incipiente, digamos, la recepción judicial a designarles abogados a los chicos, y ahí cuando las dificultades para que se los escuche han sido muy grandes, excepcionalmente CENAF también se ha presentado como amicus, considerando justamente esto, ¿no? Que estaban siendo gravemente vulnerados los derechos, no ya para tomar postura, digamos, por ninguno de los progenitores, sino para garantizar los derechos de chicas y chicas en los procesos. Bueno, respecto de todo esto, trabajamos en actividades de difusión y de sensibilización. Últimamente estamos trabajando con la Dirección de Mediaciones del Ministerio de Justicia en alguna situación particular en la que nos convocaron para justamente facilitar la escucha al niño. En este caso se trata de un puber con el que venimos trabajando desde hace varios meses, intentando que los padres se flexibilicen y lleguen a un acuerdo, porque no se trata de ganar o de perder un juicio, sino de ser padres toda la vida de ese niño, con los efectos subjetivos que muchas veces detonan en autoagresiones, heteroagresiones, problemáticas que requieren muchas veces asistencia psiquiátrica, psicológica, y un daño realmente irreparable, ¿no? La CENAF también facilita el apoyo económico en el marco del decreto 891 del 95, que es un decreto muy viejo, que tiene montos no actualizados. Sin embargo, se trata de que padres o madres argentinos que litigan en el exterior tengan acceso a pasajes o algún tipo de ayuda económica para patrocinio letrado en el momento de concurrir a audiencias, y muchas veces se paga pasajes para situaciones de repatrio, se tramitan autorizaciones de viaje, bueno, y se da un apoyo económico inicial a la familia al momento de la reintegración. Como para no hacerlo más extenso y darles el tiempo a los demás también, les contamos algunas estadísticas que son del año pasado. Tenemos durante el 2022 107 situaciones de niños asistidos nuevos. Estos son casos nuevos entrantes que involucran a 76 familias. Las provincias, los países con quien más, de quien más demandas recibimos, obviamente es el nuestro, y después Paraguay, Perú y algunos otros países latinoamericanos. Respecto a las edades prevalentes de intervención, en general se trata de niños entre 6 y 12 años, con quien más intervenimos. Acá tenemos otro cuadrito de las situaciones trabajadas, donde una gran parte son de restituciones internacionales y en porcentajes más o menos parecidos de reunificaciones familiares o repatrios, y en algunas otras situaciones que implican articulaciones o enlaces internacionales. Bueno, estamos ahí ya más o menos. Los organismos con quien intervenimos, provinciales, municipales, nacionales, y a modo de cierre y un poco reforzando esto tan doloroso que resulta para las familias, que tiene que ver con las migraciones y los exilios, nos despedimos con una imagen de unas esculturas. Esta es una en particular que está en Singapur, pero que es parte de una serie que se llama Viajeros. Es un escultor, él mismo migrante, y que en sus obras refleja, digamos, las pérdidas que sufren aquellos que se ven obligados o forzados a migrar, e incluso los que migran voluntariamente en ocasiones, que van perdiendo parte de su vida y parte de su identidad que va quedando en los lugares por donde transitan. Bueno, por mi parte, eso es todo. No sé, Sonia, si querés agregar algo más.
Sí, yo solamente agregar que alguien pidió el PowerPoint, después se lo pasamos a Paula para que lo pueda compartir. Bien. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta, Patricia, antes de seguir avanzando, pero tiene que ver más con una cuestión de mejora del servicio de justicia, o en este caso de la Defensoría? Patricia. Sí, estoy acá. Te escuchamos. Estoy acá. Te escuchamos. Sí. Sí. Se escucha Perdón, bien, no Estela. sé si fuiste Patricia o Sonia la que hiciste referencia a las grandes dificultades que se presentaban con respecto a los tribunales. No sé si hablas de capital o de provincia, respecto de la reticencia a la escucha del niño en el marco... Hola. Sí. Se corta el sonido. Igual lo Sí. creo que lo llegué a entender. La mayoría de las causas que nosotros recibimos son de tribunales de capital. De todos modos, la verdad es que hemos tenido grandes dificultades con distintos tribunales, tanto Sí, no. de capital como de otras provincias, ¿no? Patricia, no te voy a... Perdón, no sos Patricia, sos Sonia. No te voy a preguntar concretamente qué juzgados, pero como una de las 5 defensoras de menores incapaces que hemos quedado en Capital Federal, como verás somos muy pocos, y es un tema que a mí me preocupa, bueno, primero en las causas en las que yo intervengo, y segundo, en general, porque el niño debe ser escuchado. Yo tengo un límite de edad más bajo que tal vez los límites que por ahí consideran adecuados algunos magistrados. Sí soy más estricta con respecto a la intervención del abogado del niño, que adhiero de la Corte que un niño tiene que tener una madurez gradual, tiene que tener también un estado anímico adecuado para estar expuesto ante un interrogatorio, no un interrogatorio, pero ante un tribunal que es un lugar ajeno a él. Entonces, salvo estas limitaciones respecto a distinguir de lo que sería un tutor público a un defensor del niño, yo lo que noto es mucha más resistencia por parte de los abogados, de los padres requirentes, a que se escuche al niño y a que se le ponga un abogado del niño o a que se le ponga un tutor, que de la propia justicia, porque consideran que eso va a dilatar el proceso. Por eso hablo desde mi lugar, hablo como defensora de menores, me hago cargo también de las críticas. En mis expedientes nunca se han presentado como amicus, y la verdad es que yo, salvo que sean casos de chicos extremadamente chiquitos y que haya cierta dificultad, incluso recurro mucho al servicio. Nosotros no tenemos equipos técnicos, solo tenemos trabajadoras sociales, pero tenemos un pequeño servicio de psicología de la Cámara Civil a la que recurrimos, y a veces, en algunos casos, he derivado chicos que
he notado algunas dificultades al servicio de ustedes de la CENAF, porque consideraba que tenía que ser una escucha mucho más calificada que la que podíamos llegar a ser el juez y el defensor de menores. Voy a tomar en cuenta esta inquietud porque me parece que, bueno, en las charlas que habitualmente se suelen dar entre, o en las charlas, ¿no?, de restitución internacional que a veces se dan, esta es la primera vez que escucho algo tan categórico, que han debido presentarse como amicus, y no debería ser así, porque cuando viene de ustedes un pedido de esta naturaleza es porque saben que el niño necesita ser escuchado y no es una maniobra dilatoria por parte de un padre u otro. Sí, yo, Estela, en lo que insistiría mucho es en que, además de escuchar al niño y que la escucha sea en el ámbito adecuado y que sea una escucha especializada y no se trate exclusivamente de una pericia, ¿no? Creo que también es muy importante informar al niño, porque tenemos gran cantidad de púberes que no tienen la menor idea del proceso que están atravesando y que los incumbe particularmente, ¿no? Sí, yo claro, viví una experiencia de la que vos, Patricia, tenés conocimiento, donde lamenté profundamente que desde el inicio del proceso no se haya puesto a el niño, que ya casi era un adolescente, al tanto del proceso. Y cuando llegó el momento de actuar, ya tenía una edad donde teníamos que, lamentablemente, yo conozco tu opinión, la respeto profundamente, pero fue una situación como límite, porque lo hemos tenido fugado 2 años en pandemia, y yo te juro que pensé que lo íbamos a encontrar muerto. Sí, claro, yo quería, lo mismo. perdón, una situación extrema, pero me dejó haciendo una revinculación forzosa que tampoco resulta exitosa. Entonces, tenemos en ambos sentidos, ¿no? Por la desvinculación y por la revinculación. Comparto con ustedes quería hacer hincapié en que hay abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a la obligación de escuchar a niños, niñas y adolescentes en los procesos que los involucran, y que para nosotros sí, si bien esto de haber aparecido como amicus fue excepcional y fue una situación particularmente grave y donde la omisión de escuchar es como intolerable, lo que sí quería por ahí hacer hincapié es que en los procesos de restitución internacional, que además llegan con problemáticas familiares muy tensas, muy llevadas a los extremos por parte de los progenitores, con lo cual, digamos, omitir la escucha es decidir sobre la vida de un chico o chica que probablemente no volvamos a ver, y que con esa decisión le estamos o arreglando o arruinando la vida, ¿no? Entonces me parece que esto es como nodular en términos de escucha, y de hecho hemos tenido, por ejemplo, intentos de suicidios en chicos que son forzados a algo que no desean, ¿no? Entonces digo esto, dimensionar lo cruento que es por ahí para un chico no haber tenido la posibilidad de ser escuchado en el proceso y de que además se tenga debidamente en cuenta, ¿no? Sí. Y de ser escuchado, en el caso que, bueno, Patricia tiene idea de cuál hablo, de no haber sido escuchado desde el inicio del proceso, que duró muchos años. O sea, pudimos haber trabajado muchísimo respecto de ese chico durante todo ese proceso que duró como 6 años, y haber obtenido un resultado
igual, distinto, pero siempre iba a ser mejor que el que se terminó, que como terminó concluyendo. Así que fue una enseñanza interesante, sabés que la pensé, o sea, fue un tema realmente que me hizo pensar en lo importante que es el abordaje desde el inicio mismo en que comienza ese juicio, que no significa dilatar el proceso, porque No, imagínate un proceso que duró 6 años cuando fue escuchado, o sea, Uno de ahora no sé. los puntos por los que nosotros más peleamos acá en la ciudad de Rosario, en el marco de los juzgados, del trabajo con los juzgados, es que niños, niñas y adolescentes tengan su voz garantizada en el proceso desde el primer minuto, porque es justamente lo que ayuda a elaborar estrategias de acompañamiento para lo que se vaya sucediendo, para lo que vaya, que ese niño se sienta también parte, esto de la cantidad de chicos que no saben por lo que están pasando en realidad, que no tienen conocimiento del proceso. De la verdad, además. Es muy grave, es muy grave. Vamos a ver si les parece, paso a los siguientes expositores, así que nos van a acompañar seguidamente. Tenemos acá, ¿dónde estabas? Que la perdí, Patricia, ¿estaba ahí? A ver. Fernanda, ¿no? Castelli, sí, Fernanda Castelli, abogada, trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto desde el año 2000, coordinó el equipo de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, fue parte del Ministerio Público Tutelar y actualmente ejerce la actividad privada como socio en Estudios Jurídicos ACF Consultores Jurídicos. Representó a la República Argentina tanto a nivel local como internacional. Incluso participó de las comisiones para la revisión del funcionamiento de la Convención de La Haya de 1980 en Holanda, año 2002 y 2017. Es coautora del libro Restitución Internacional, Cuestiones Prácticas. Y también está Conrado Isura, exdirector de Asistencia Jurídica Internacional de Cancillería y actualmente abogado particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está bien así para ambos? Si van a iniciar. Conrado, no te escucho, estás muteado. ¿Ahora me escuchás? Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder participar de este tipo de encuentros, más allá de encontrarse con gente con la que uno compartió años de trayectoria, y todos los que alguna vez trabajamos en el Estado, sabemos que este tipo de temáticas demandan un compromiso adicional por parte de todos los involucrados, sea cual fuera el poder del Estado, ¿no? Poder ejecutivo, poder judicial, la defensoría, que está la doctora García Vigo. Por ahí, a esta altura, sí, un simple comentario: alguna deuda pendiente por parte del poder legislativo. Yo estuve trabajando en la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería entre los años 2017 a 2020. En aquel entonces me tocó suceder a la doctora María Ciodane de Chiodi, que era una persona especialista en restitución internacional de menores. Me encontré con un equipo que estaba funcionando plenamente, dentro de algunas limitaciones presupuestarias, tal vez, o de acceso a recursos, pero que estaba funcionando bastante bien, liderado en aquella oportunidad en la práctica por María Fernanda Castelli. Así que por eso la primera persona que se me vino a la cabeza cuando Paula me consultó acerca de la posibilidad, a Paula, quien conozco desde mis años en migraciones, me consultó acerca de la posibilidad de ver si conocía a alguien especialista en la materia, fue la primera persona que se me vino a la cabeza, Fernanda, y seguramente ella después les va, más allá de contar algunas cuestiones técnicas y aportar su experiencia a lo largo de tantos años que estuvo ella en Cancillería. Pero les decía,
que por ahí hay alguna deuda pendiente por parte del Poder Legislativo. Recuerdo que allá por el año 2018, 2019, hicimos toda la fuerza posible, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial, todas las personas involucradas en la materia para que salga la ley de procedimiento, que si no me equivoco, si no estoy con información equivocada, perdió estado parlamentario y no volvió a ser introducida. Corríjanme si por ahí no estoy actualizado en ese sentido, pero es una herramienta que me parece que resultaba imprescindible para que los actores, tanto del poder, de los distintos poderes del Estado, puedan contar con esa herramienta para darle mayor celeridad al proceso, ¿no? Una celeridad que la verdad que brilla por su ausencia. Recién comentaban que el plazo que establece la convención de 6 semanas pasa a ser algo anecdótico y diría irrisorio, si no fuera que está en juego ni más ni menos que la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, como les decía, yo me encontré con mucha gente que conocía mucho de la temática, y yo por ahí venía de un organismo que tenía otra impronta. La Dirección de Migración es un organismo mucho más operativo, si se quiere. Entonces, uno de los principales objetivos que me planteé, más allá de, en conjunto con Fernanda y el resto del equipo, de tratar de convencer a nuestros superiores de la importancia que revestía esta área, que en realidad no era ni siquiera un área, era un espacio que estaba ocupado dentro de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. Para que se den una idea, era una dirección de línea que dependía de la Dirección General de Consejería Legal, que estaba compuesta por funcionarios diplomáticos. Entonces, dentro de lo que es la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, había una sola coordinación, que era la coordinación en materia penal. Luego, había temas que se trabajaban en materia civil, comercial, laboral, y también de restitución internacional de menores. Pero se advertía a simple vista la necesidad de darle un estatus, por lo menos de coordinación. Y esto no queda nada más, no es nada más para tener un puesto, un cargo, sino para darle la visibilidad y reconocer la importancia, o no, dependiendo del caso, que se le quiera otorgar a este tipo de cuestiones. Comentaban recién Patricia, Sonia, acerca de lo importante que es, digamos, el hecho de proteger los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, y a veces eso no se condice con un respaldo presupuestario o de recursos, o con, ¿por qué no?, un respaldo político en la materia. Entonces muchas veces nos llenamos la boca diciendo lo lindo y lo importante que es cuidar a nuestros niños, pero en la práctica eso carece de un sustento, y entonces apelamos a la buena voluntad y al compromiso de determinados funcionarios y funcionarias que se desviven por este tipo de cuestiones. Pero bueno, no quería dejar de hacer esa aclaración, porque reconozco el trabajo de todos los funcionarios que están involucrados de una forma u otra en esta temática. Es algo que en algún punto también extraño, el hecho de no ser parte del Poder Ejecutivo, si se quiere. Entonces les decía, había que convencer a los decisores de la importancia del tema, y una cuestión que más me alarmó es cómo llegaban los papás, las mamás, a nuestra oficina, desesperados, desalentados, con la moral por el piso, o sea, porque venían de haber ido a un CGP, de haber ido tal vez a un CAJ, o vaya uno a saber qué tipo de oficina, de qué estamento del Estado, y no encontraban soluciones, y difícilmente se encontraran con un empleado, con un funcionario que le pudiera dar una solución. Eso es prácticamente imposible, pero por lo menos que lo pudiera orientar en cuanto al camino que debía empezar a transitar, un camino, ya sabemos todos, largo, muy largo, y tedioso. Entonces, esa persona que había sufrido una de las situaciones más difíciles y más complejas, creo que puede atravesar una persona, que es
la pérdida, así sea momentánea, de un hijo o de una hija, no encontraba en general por parte del Estado alguien que pudiera acompañarlo, que pudiera contenerlo. Entonces, uno de los principales objetivos fue el de tratar de bajar, y sobre todo en un organismo como la Cancillería, con todas las cuestiones que eso implica, ¿no? Tratar de bajar la convención y ponerla al nivel de accesibilidad que merecían los papás y las mamás que nos venían a ver. En ese sentido, intentamos contactarnos con Ministerio de Justicia para que las personas que por ahí asistían a los CAJ pudieran obtener información, capacitamos o en realidad intercambiamos experiencias con funcionarios de los CAJ, y una cuestión que también es un desafío, creo que del Estado argentino, es el hecho de federalizar la cuestión. La Cancillería Argentina solo tiene una oficina en Esmeralda y Arenales, y en el resto del país pareciera que a veces no nos acordamos tan seguido. Entonces hubo un programa, un atisbo, que se llamó Cancillería Federal, en la cual se recorrieron algunas provincias, pero ahí, por lo menos hasta donde yo estuve, creo que fue una asignatura pendiente, la de federalizar un poco más la cuestión. Por eso también, cuando convoca a Paula y es de una ciudad tan importante como Rosario, en una de las provincias más importantes del país, me pareció una oportunidad que no se podía dejar pasar para, por lo menos, compartir experiencias y mantener vigente la temática, ¿no? Entonces, nada, un poco lo que les decía es el tema de la ruta que debía seguir esta persona. Esta persona venía a Cancillería y nosotros les hacíamos completar los formularios, los enviamos luego de un control a la autoridad central del país requerido, y detectamos que en el 95% de los casos, el lugar en el cual el niño o niña había sido sustraído o retenido ilícitamente era el lugar de origen del sustractor o la sustractora. Porque difícilmente, además, hay algunos casos, pero son más complejos y mucho más difíciles de sostener en el tiempo, cuando una persona sustrae a su hijo, a su hija, y viaja por el mundo, digamos, demanda una cantidad de recursos que no todo el mundo tiene. En cambio, es cierto que los papás, las mamás, van hacia su país de origen con el niño, posiblemente esto que contaba, si no me equivoco, Patricia, de las autorizaciones de viaje. Yo soy un convencido de que la principal herramienta que se tiene desde el Estado es la prevención. Entonces, hacer mucho hincapié, esto que también comentaban acerca de tratar de plantear la cuestión a nivel escolar, de hablar de este tema, que no es un tabú, que es algo que pasa, que sucede mucho más de lo que el común de la gente tiene conocimiento. Y bueno, poner la problemática sobre la mesa y entre todos tratar de buscar una solución. Simplemente un par de comentarios acerca de por qué la autoridad, o qué pros y qué contras tiene la autoridad central de la Convención de la Haya sobre restitución internacional, sea la Cancillería, en el caso de Argentina. Hay otros países como por ejemplo Perú, que es el Ministerio de la Mujer, si no me equivoco. En distintos países va variando el organismo que reviste esta calidad de autoridad central. Una cuestión que no es menor, que es trascendental, diría, es el hecho de contar con una red de consulados a lo largo y ancho del planeta, que permite articular de manera inmediata acciones. Después vemos si se trata de una cuestión de restitución internacional o otra cuestión que no amerita la intervención de DAJIN, de la dirección, pero sí del consulado, que va a velar por los intereses de ese niño o niña que se encuentra en una situación de vulnerabilidad en un tercer país. Una de las desventajas, si se quiere, puede ser la burocracia. Bueno, es algo con lo que en general tenemos que convivir quienes nos desempeñamos en la función pública. Por ahí Cancillería es un organismo que tiene su burocracia particular, y eso es un desafío que me permito señalar como pendiente todavía. No me quiero extender mucho, Fernanda es la especialista en el tema,
simplemente destacar, por último, la importancia de articular entre los distintos organismos del Estado. Por ejemplo, a nivel localización, nosotros habíamos tomado la iniciativa de articular, obviamente con el que es por ahí la fuerza de seguridad que por decantación va a intervenir en este tipo de cuestiones, pero también con el CIFEU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, que se desarrolló enormemente en los últimos años, y hoy en día es una herramienta con la cual todos los organismos podemos contar para tratar de lograr esto que es proteger, en este caso, los derechos de niñas y niños. No quiero extenderme más, en todo caso luego si hay espacio para preguntas, por ahí puedo aportar algo más, pero les agradezco la invitación, el tiempo, y le cedo la palabra a María Fernanda. Muchas gracias. Gracias, Conrado, muchas gracias. Fernanda. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias, y muchas gracias a Conrado por tener siempre esta solidaridad de permitirme compartir los paneles con él. La verdad que ha sido siempre un placer. Bueno, desde el punto de vista del tema de restitución internacional, como ya lo dijo el doctor Isura, voy a abordar un poco más lo que es la temática más técnica, si se quiere, ya que él ha dado una introducción bastante interesante, poniendo temas que me parece que van a dar para mucho debate después, y por eso quiero dejar espacio para preguntas y para que todos podamos conversar sobre los temas y pensar sobre todo soluciones que él ha dejado, sobre temas que él ha dejado planteado, que me parece que son muy, muy interesantes. Respecto del tema de la restitución internacional, hay que tener en cuenta que tenemos dos tratados internacionales, el de la Convención de La Haya de 1980 y el de la Convención Interamericana, pero uno del que poco se habla es un convenio bilateral con Uruguay, que si bien se encuentra vigente, no se utiliza, ya que hay un articulado de la Convención Interamericana que hace que cuando estén estos dos convenios en vigencia se utilice la Interamericana por sobre la del convenio bilateral con Uruguay, pero no se puede dejar de mencionar. Teniendo en cuenta estos convenios, tenemos que pensar después, bueno, ¿cuándo estamos frente a un tema de restitución internacional? ¿Cuándo los abogados particulares, los operadores de derecho, podemos determinar que existe una cuestión de restitución internacional? Para esto tenemos que hablar un par de horas, no te preocupes, no te estreses. ¿Perdón? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora sí. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces decía que para poder entender un poco cuándo estamos frente a un tema de restitución internacional, ya que muchas veces nos pasa, incluso en la actividad privada, que no siempre parecería que estamos frente a un tema de restitución internacional. ¿Cuántas veces se ponen en contacto con nosotros? Les pasa a ustedes también como operadores de derecho. Conrado, en este último tiempo lo hemos visto muchas veces, que nos llaman para hacernos consultas, donde de repente lo primero que uno va es a la fuente, a la ley, y ahí en el tratado internacional te dice cuáles son los requisitos, y de repente uno dice, no, pasaron 3 años, está fuera del tema de restitución internacional, quizás se pueda plantear otra cuestión. Entonces nosotros como abogados o como operadores del derecho, lo que tenemos que ver también es, primero, saber que existen estos tratados internacionales, y después ir a estos tratados internacionales para determinar cuándo estamos frente o no a un tema de restitución internacional. ¿Encuadra o no encuadra? Y para esto poder ver los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos más importantes a tener en cuenta? Bueno, algunos fueron nombrados por la licenciada Patricia Minetti, por la doctora, que estuvieron comentando un poco cuáles son estas cuestiones que tienen que ver con los requisitos de la restitución internacional. Ustedes nombraron el tema residencia habitual o centro de vida como algo que va cambiando permanentemente, y es así. O sea, lo que se entendía como residencia habitual hace 10, 15 años atrás, probablemente no sea el mismo concepto, porque son conceptos que van evolucionando y tienen que ir evolucionando. Y es muy bueno poner sobre el tapete de este tipo de conversatorios el tema de cómo va evolucionando el tema de la residencia habitual y el centro de vida. Incluso cómo va evolucionando también la escucha del niño, como lo planteó la doctora Estela García Bio, y la importancia, y doy fe de la importancia que la doctora le da a la escucha del niño dentro de su defensoría.
Teniendo en cuenta también el tema de la residencia habitual, es respecto de quién, niños, niñas y adolescentes, con lo cual aparece el otro de los requisitos, hasta los 16 años de edad. Tenemos que tener en cuenta la limitación de edad que establece la Convención de La Haya. Pasados los 16 años, automáticamente la Convención de La Haya no puede ser aplicada. Podrán ser aplicados otros instrumentos, pero no específicamente la Convención de 1980 ni la Convención Interamericana, ¿sí? Podemos pensar en otros instrumentos, pero no en estas convenciones que establecen un límite específico de edad. El otro tema es el plazo del año. Mucho se habla del plazo del año. Pasó el plazo del año, ya está. No se puede plantear el tema de restitución. No, no es así. El plazo del año juega junto con el tema de arraigo. Y Patricia seguramente que en esto ha tratado muchos casos, lo debe tener bien claro y va a coincidir conmigo, que el traspaso solo del tiempo no implica que un niño esté arraigado. ¿Cuántos casos hemos tenido? Hace poco uno con Francia, donde por ejemplo había pasado mucho tiempo, pero los chicos nunca habían estado escolarizados. La mamá, para ocultarlos, los sacaba a una plaza de noche. Inclusive los encontramos estando el doctor Isura como director en la Cancillería, Conrado. No sé si vos te acordás que fue como bastante dramático, porque la madre, para que no los encontraran, los llevaba a una plaza de noche. Fue muy difícil poderlos encontrar a pesar de haber una sentencia ordenando la restitución internacional. Entonces, en ese caso, a pesar de que habían pasado 2 años, perfectamente bien, el juzgado entendió que no había arraigo. O sea, el plazo que establece la convención de 1 año no es un plazo automático, y hay que tenerlo siempre en cuenta de los casos particulares, de la cuestión particular, de lo que ha pasado con ese niño, esa niña, o ese adolescente que de alguna manera ha vivido o no esa circunstancia con cierto arraigo o no. No va a ser lo mismo en cada caso en particular. Después, obviamente, tener en cuenta si ha habido retención o sustracción, porque muchas veces hemos iniciado procesos de restitución donde después aparece una autorización para quedarse a residir en el país. Y acá sí, tener en cuenta, la autorización para viajar no es autorización para residir, porque muchas veces nos comunicamos con la contraparte, decimos, bueno, se ha cometido una retención o una sustracción, no, pero a mí me dio un permiso para viajar. Permiso para viajar no es permiso para residir. Y es uno de los primeros errores que se cometen, y es una de las primeras cuestiones que los abogados tenemos que tener en cuenta al momento de escuchar un tema de restitución. Muchas veces nos pasa en los estudios, y por el público en general al que iba dirigido la charla, quiero dejarle algunas cuestiones prácticas, sobre todo de lo que nos pasa, de tener en cuenta qué es lo que tenemos que escuchar en cada caso en particular para ver si lo estamos encuadrando bien dentro de una figura de restitución internacional o no. Y finalmente, por supuesto, el tema del consentimiento. En muchos casos puede ser que haya existido un consentimiento por escrito o tácito, es decir, la persona lo vino a visitar, lo acompañó al colegio, recibió ciertos informes, le giró dinero, le ha permitido quedarse 2 o 3 años viviendo acá, y un buen día se enojan entre los progenitores porque le cortó la videollamada, porque le pidió aumento de cuota alimentaria, y entonces te pido la restitución. Y ahí es donde entra a jugar lo que decíamos al principio. Estos procesos de restitución, de sustracción internacional, tienen como sujeto el niño, niña o adolescente. Entonces acá lo que hay que mirar es el interés superior del niño, niña o adolescente. Nada más y nada menos que esto. Entonces, a la luz de esto, el capricho del papá o la mamá que se enojó y que quiere que el niño regrese porque me cortaron la videollamada, es una cuestión que es no al lugar. Y justamente tiene que ver con lo que hablábamos, la escucha. Si nosotros escuchamos a ese niño, niña o adolescente, y vemos que ha estado arraigado, que se encuentra yendo a una escuela, que tiene un grupo de compañeros, que está bien y demás, entonces no podemos hablar de una retención o un traslado ilícito cuando el otro progenitor ha permitido durante 2 o 3 años esta situación. Esto también tener en cuenta, porque muchas veces nos pasa y nos han consultado sobre cuestiones donde, bueno, yo le dejé que se quedara porque al principio me pareció bien, pero la realidad es que ahora me pidió un aumento de cuota alimentaria, yo ahora en el lugar donde estoy en pareja, creo que mi pareja lo puede cuidar, entonces ahora quiero que vuelva. ¿Y qué pasa con ese niño que ya está arraigado a un lugar, que ya está yendo a una escuela, que ya tiene un centro de vida, ¿no? Como todos estos requisitos que hablamos de la convención se van relacionando uno con otro, y hay que mirarlos todos a la luz del sujeto de estas solicitudes.
que es nada más y nada menos que el niño, niña y adolescente y el interés superior de ellos y de ellas. La convención no se aplica automáticamente. La convención obviamente tiene excepciones. Estas excepciones, las más comunes que vamos a escuchar, es el artículo 13b, pero también tiene un A, tiene un inciso A, al que del cual no se habla mucho, pero es el artículo 13A y B, el arraigo, como decíamos, el consentimiento y por supuesto también el acuerdo de las partes. Muchas veces se inicia un proceso de restitución y a lo largo del proceso de restitución las partes llegan a un acuerdo, que es lo que todos esperamos en el fondo, ¿no? Porque la verdad que quién mejor es que ellos que poder determinar el lugar donde el niño, niña o adolescente puede quedar y cómo incluso organizar esos regímenes de comunicación, ¿no? Qué difícil es a veces poder establecer un vínculo de comunicación cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo. Hace un ratito, mientras estaba empezando, les cuento una infidencia sin dar nombres, cuando estaba empezando la charla, me mandaron una foto, un cliente que tengo del dinosaurio, me dice, le compré el dinosaurio, todo lo que queríamos, un tema con Australia. Me dice, claro, se conectó 5 minutos, tiene 3 años, le mostré el dinosaurio así, no había volumen, se acabó la charla. ¿Cómo sigo con esto, no? Qué difícil que es cuando los progenitores no se pueden poner de acuerdo en que exista este vínculo. Por más que la justicia ordene 3 videollamadas por semana, lo principal acá es que los padres puedan ponerse de acuerdo en poder lograr estas vinculaciones, ¿no? Y lo otro que estábamos hablando es el tema, perdón, una cosa que no me quería olvidar, las excepciones. Las excepciones no es cualquier excepción y de cualquier forma. Las excepciones tienen que ser tomadas de una forma restrictiva y limitada, porque si las excepciones se empiezan a aplicar en una forma generalizada, entonces dejan de ser excepciones y pasan a ser la generalidad. Entonces, el convenio en sí ya pierde la importancia, ya no se aplica. La regla pasa a ser la no restitución. Entonces, el convenio deja de tener en sí la función que tendría que tener, que es volver las cosas al statu quo. El retornar inmediatamente a un niño, niña o adolescente que ha sido trasladado, retenido ilícitamente. Retornarlo no quiere decir que tenga que volver al país para siempre, que nunca más pueda regresar a la Argentina. Lo que quiere decir es que tiene que volver al lugar de los jueces competentes que tenían que entender en primer lugar esta situación, y no que la persona, progenitor, el padre, la madre, se trasladen a algún lugar donde consigan un foro que sea más favorable a sus propios intereses, sino que tengan que retornar al lugar donde los jueces competentes en principio eran los jueces naturales para entender. ¿Sí? No es volver para siempre y que no haya otra opción. Y en esto hemos tenido muchísimos casos dentro de Cancillería y siendo parte de la autoridad central, inclusive hoy por hoy ejerciendo la actividad, la profesión en forma particular, que retornan al lugar, y Conrado vos te acordarás, muchísimos casos donde han vuelto, por ejemplo, a Alemania, y una vez que retornaron a Alemania, se presentaron ante los jueces que correspondían y le permitieron la posibilidad de retornar y de volver a la República Argentina, esto que hablábamos de la relocación. Pero no lo hagas por las vías de hecho. No por las vías de hecho. No agarrar un avión, no vaciar un cuarto y que cuando el papá volvió de trabajar o la mamá le permitió un régimen de comunicación, regresó y el niño no estaba. Para eso hay jueces que tienen que entender en las situaciones. Y en esto también entran las excepciones. Hemos visto que es muy común aplicar la excepción del 13b, la de grave riesgo, la de violencia. Pero la realidad es que mucho se ha hablado y hay una nueva guía sobre esto que las invito a leer. Está muy, muy bien explicada en el foro de la Convención de La Haya, hcch.net. Está en castellano también, con lo cual si bien está en inglés y en español, se ha logrado la traducción al castellano y es muy bueno para leerla, donde explica un poco estas situaciones que estamos viendo. Si el país tiene las posibilidades de poder proteger esas situaciones de violencia, señores, plantéenlo en el lugar donde tienen que plantearlo. No es agarrar un bolso y arrancar al niño del lugar de su residencia habitual y de su centro de vida y salir
ir corriendo hacia otro país donde creo que la legislación me va a favorecer. Y es una responsabilidad de los países que somos partes de estas convenciones, de no convertirnos en países de moda para venir, que es lo que ha sucedido con muchos países, que no voy a nombrar por una cuestión profesional, donde te conviene ir a tal o cual lugar porque seguramente van a escuchar o van a entender tal o cual cuestión. Entonces, es responsabilidad también de los estados parte de estas convenciones cumplirlas. Y cumplirlas significa no solamente aplicar los requisitos cuando estamos frente a un proceso de restitución o de retención, sino también tener en cuenta las excepciones, entendiéndolas como excepciones, y entendiendo que los otros estados parte, si tienen los mecanismos para poder paliar estas situaciones que se están planteando, hay que ordenar la restitución con las medidas de regreso seguro que sean necesarios para proteger el interés superior, para que sean los jueces correspondientes quienes decidan, y no que las personas consigan por las vías de hecho obtener decisiones que quizás en el lugar de residencia habitual, no sé, probablemente las hubieran conseguido igual, pero no abstraerse de los jueces que corresponden, con el riesgo que esto implica, arrastrando a los niños, a las niñas y adolescentes a situaciones de vivir escondidos, cambiar de escuelas, salir a una plaza de noche para que nadie los vea, y un montón de situaciones que todos los que trabajamos en estos temas hemos escuchado, desde estas situaciones hasta llegar a matar a un progenitor. Hace poco estaba hablando por un caso con Tut y estábamos hablando de que no había muchos temas de restitución, y me dice, bueno, tuvimos uno solo, donde el papá vino a España y ustedes lo deben conocer, y la mamá, con tal de no entregar a la niña, le pegó un tiro. Entonces, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ser respetuosos de los tratados internacionales, como decía Conrado en su momento, teniendo en cuenta que cada estado tiene su responsabilidad en la aplicación de estos convenios internacionales. Para ello también la celeridad. Estos convenios están pensados con un plazo de 6 semanas, no de 6 años. En 6 semanas, un chico que fue trasladado o retenido apenas se dio cuenta del lugar donde está. Estamos hablando de chicos que pasan por situaciones como intentos de suicidio y demás, porque han pasado 7, 9 años judicializados. Estos convenios están pensados para plazos de 6 semanas, y tenemos que darles a los operadores de derecho herramientas para que puedan cumplir ese plazo. Porque es muy fácil plantearse de este lado y decir, la convención dice 6 semanas, pero ¿qué pasa si no damos herramientas para que los operadores de derecho puedan aplicarlo en el plazo de 6 semanas? Esa responsabilidad de la cual hablaba Conrado, por ejemplo, cuando se presentó un proyecto de ley que llevó muchísimo tiempo, que fue aprobado por unanimidad, y que después, que lamentablemente por una de las cámaras, y que después perdió estado parlamentario por no haber podido ser tratado. ¿Qué pasa si no les damos herramientas a los operadores de derecho, a los defensores, a los jueces, para poder acortar los plazos y realmente llegar en plazos de 6 semanas? No es lo mismo la escucha de un niño, Patricia, Mónica, ustedes coincidirán conmigo, no es lo mismo la escucha de un niño que fue sustraído hace 3, 4 semanas que hace 3, 4 años, obviamente. El relato del niño está totalmente captado por el padre o la madre sustractora. Entonces, el otro de los compromisos que tenemos es el tema de la celeridad. Hoy por hoy, lo mejor que se puede hacer, lo mejorcito que se ha logrado, es que se utilice un proceso sumarísimo. Pero bueno, eso no nos permite evitar todos los estados que tenemos de primera instancia, segunda instancia, cámara, y cuando viene provincia, una cuarta instancia. Y todo esto, el tiempo que lleva. Y obviamente, a mí me gusta citar mucho al doctor Aón, en estos casos, porque bueno, lo ha dicho una y mil veces, uno empieza escuchando a un niño y termina restituyendo a un adolescente. Y eso es lo que no puede pasar. Por eso la convención es no solamente los requisitos, tener en cuenta las excepciones en forma limitada, sino también actuar entre todos con celeridad. Y en esto me sumo a las palabras del doctor Conrado Isura de actuar todos conjuntamente, abogados particulares, los operadores del derecho, la justicia, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para realmente, cuando decimos interés superior del niño, respetar el interés superior del niño como corresponde. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Muchísimas gracias a vos.
Bueno, estamos en tiempo para iniciar las preguntas, las consultas, las dudas, y me voy a tomar el atrevimiento de arrancar yo con unas situaciones que fui pensando, ¿no? mientras iban disertando, bueno, con tanta solvencia y con tanta experiencia, también con mucho camino recorrido en la práctica. Esta dificultad que encontramos, que creo que podemos llegar a coincidir, en poder articular con el Estado en general, con todos los organismos del Estado, ¿no? Ministerio de Educación, el alerta a la hora de decir, tengo un niño que tengo un pedido de matrícula solamente firmado por un progenitor y no me dan datos del otro progenitor, no me dan un DNI, como una alerta trascendente, porque esas escondidas de los niños pasan también por ese lugar, ¿no? Por el colegio, un lugar donde se puede detectar. La posibilidad de generar esta educación e instrucción en todos los operadores que tengan contactos con niños, niñas y adolescentes, desde docentes, sectores, profesores en los clubes, estos equipos de trabajo en cada uno de los lugares donde el chico estar parte de su tiempo cuando no está escondido en una plaza a la noche, cuando no llegamos a esos extremos. Poder visibilizar formativa y poder hacer docencia en esos espacios. No sé si me escuchan porque me dice que la conexión es inestable, pero yo advierto, y por lo menos así lo estamos, gracias Paula, así lo vemos generalmente en el instituto, esta gran dificultad que hay para articular, para poder tejer redes que sean sólidas y que empiecen desde lo preventivo. Porque si no ya tenemos el chico con estos 3 o 4 años encima en el medio de un proceso judicial en donde no hubo contención, donde piensa tal vez que su papá o su mamá murió porque le dijeron de un día para el otro nos vamos a vivir a otro lugar y no se dan más explicaciones y se pierde el contacto. Cantidad de expedientes iniciados pidiendo el contacto al menos con la niña. Entonces, ver cómo podemos pensar nosotros abogados esas articulaciones, esa escucha, cómo llegar a ese chico, cómo estar alerta. No sé si tienen protocolos de trabajo puntualmente a través de la CENAF para poder generar esto en los pequeños, digamos, hacer docencia en estos lugares. Conrados, no sé, Sonia. Yo te quería comentar una cosa, algo que vos decías de la prevención. En el año 2018 tuve la suerte de hacer una IBLP en Estados Unidos junto con Fernanda Castelli, con el doctor Lucas Saón, con la doctora María Luján Rodríguez Villar y con Carlos Camps. Y la verdad es que el trabajo que ellos hacen respecto de la prevención, los alertas que uno debe tener frente a situaciones, como vos decís, ¿no? Ya, que te llama la atención, que son atípicas. O sea, yo he tenido un chiquito 2 años que estaba en la Argentina, pero que iba cambiando de domicilio constantemente. Y después estuvo 2 años sin saber al día de hoy dónde estuvo, y todos los meses durante la pandemia recibir las boletas de luz, gas, teléfono con la carita de él y decir, por Dios, ¿estará vivo, estará muerto? ¿No? Entonces digo, qué importante es las medidas de prevención. De hecho, con Fernanda hemos traído material de Estados Unidos, libros adecuados a la edad de los chicos para que ellos también estén alerta de estas situaciones. Y bueno, para no robarles mucho más tiempo, creo que es muy importante lo que decís de articular. Si algo rescaté muy importante de la IBLP, no solamente de lo que
aprendimos estando en Estados Unidos, sino de lo que aprendimos de nosotros mismos, argentinos, que vivíamos o trabajábamos a 2 o 3 cuadras, lo mismo con Conrado, fue volver y formar un grupo que permanentemente estamos en contacto para ayudarnos, para colaborar, para intercambiar experiencias, porque bueno, cada uno desde su lugar ha tenido experiencias distintas, por eso bueno, lo que le decía a Patricia y le decía a Sonia es esto de la importancia también de, bueno, la puerta de mi defensoría está siempre abierta, o sea que no duden en pedir o insistir, porque la experiencia que tienen ellas es valiosísima y cada uno de su lugar puede hacer un aporte muy, muy grande. Y estas charlas, seminarios o conversatorios hacen que uno pueda reflexionar, intercambiar, conocerse y saber que somos muchos los que formamos parte de toda esta cadena para cada uno poner la parte que le corresponde y también hacerse cargo y reflexionar de los errores cometidos en determinados casos donde el costo para los niños ha sido muy grande, ¿no? Así que bueno, por mi lado, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Conrado y Fernanda que tuvieron la gentileza de invitarme a escucharlos y también permitirme de alguna manera participar intercambiando estas opiniones y creo que esto es lo más valioso de todo, la capacitación, la reflexión y el intercambio de las experiencias, que nunca dejan de sorprendernos, ¿no? Realmente permanentemente nos encontramos con hechos novedosos y es muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, ni hablar Patricia, Sonia, que las conozco de largo tiempo de trabajo y de involucrarse en temas complejos, muy complejos. Gracias, Estela, muchas gracias. Acá puedo agregar algo. Les está preguntando a Sonia si podía volver sobre la diapo del tema de articulación. En este sentido, bueno, también un poco como conclusión, me alegra que la articulación entre institutos de nuestro colegio, habíamos también inicialmente conversado con las colegas del Instituto de Derecho de Familia, porque bueno, se tocan muchos temas que abordaron también aquí, algunos temas de familia, ¿verdad? También hablando de alimentos y demás, o sea que esta mirada interinstitucional es fundamental. Sobre el tema articulación, me parece que quizás se obvió, no sé qué piensan, qué sienten aquellos que están trabajando más en particular con esta temática, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de migrantes en particular. Pues la articulación a nivel institucional y a nivel consulados es fundamental, pero también me parece importante recordar el rol y cada vez más activo, importante, relevante que están teniendo las organizaciones de migrantes de todos los países, tanto las organizaciones de migrantes de extranjeros residentes en Argentina, en el caso en que se trate de un niño extranjero, o de argentinos residentes en el exterior, donde estas instituciones, organizaciones pueden asistir muchísimo en diversos aspectos de toda este complejo entramado de temas y de cuestiones que se dan en los procesos de restitución internacional y repatrio.
e incluso también a nivel económico, en lo que es colecta de fondos, acompañamiento psicoemocional, digamos. Y no solo las asociaciones de migrantes, sino también diferentes ONGs que están trabajando la temática migratoria, que si bien en nuestro país las ONGs, y en particular aquellas que trabajan con temas migratorios e internacionales, no están muy desarrolladas todavía, es digamos, un área relativamente incipiente. Sí, hay algunas que trabajan muy bien y que hacen un trabajo bastante amplio, y bueno, y que creo que se pueden apoyar tanto las instituciones públicas como los abogados particulares en estas instituciones. Así que bueno, en ese sentido sí invitaría quizás a un trabajo mancomunado para articular y para resolver, ¿no?, más prontamente muchísimas cuestiones. No sé qué les parece esto que estoy mencionando. Sí, bueno, te cuento que hay varias mesas interinstitucionales bastante incipientes, como vos señalás, donde están participando las organizaciones, no tanto en temas de restitución internacional y de repatrios, que por ahí son problemáticas bastante más individuales y bastante más confidenciales, pero sí en temas de regularización de documentación, por ejemplo, eso que nombraba al principio de temas más generales de niñez migrante. Las colectividades venezolanas tienen muchas organizaciones que están participando con articulación de la Dirección de Migraciones por este tema que nombraba al principio de algunas dificultades de regularización de la documentación propia del caso de las personas venezolanas. Y contestando un poco lo que planteaba antes Adriana, también agregar que nosotros permanentemente hacemos actividades tanto de difusión como de capacitación, con lo cual vamos como mejorando, digamos, las articulaciones tanto con organizaciones de la sociedad civil como con organismos de los gobiernos provinciales y municipales, en particular con las áreas de niñez, con quienes también hacemos asistencia técnica en el abordaje de las situaciones concretas, ¿no? Nosotros no solamente participamos del proceso de restitución o repatrio en sí mismo, sino que desde SENAF también hacemos un acompañamiento previo y posterior para que los organismos de niñez locales puedan tomar otro tipo de intervenciones, por ejemplo, evaluar el entorno sociofamiliar donde va a regresar ese niño, niña o adolescente, o hacer un acompañamiento posterior tendiente a fortalecer ese vínculo que de alguna manera hay que reconstruir. Así que nosotros tenemos como una instancia de asistencia técnica y supervisión permanente de situaciones concretas, y también de opiniones técnicas, digamos, de participar con informes, con peticiones, con distintas sugerencias en los propios expedientes judiciales o en el marco de los sistemas de protección de niñez o de otros organismos, ¿no?, tanto migratorios como de la justicia. Sonia, aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Ustedes tienen estadísticas por provincias, digamos, por regiones? Porque puntualmente en Rosario, en toda la zona sur de la provincia de Santa Fe, nos encontramos con un buen número de adolescentes de 16, 17 años que vienen en barcos como polizones, ¿no?, y que son tomados obviamente por la dirección. Chicos que quedan institucionalizados en principio porque obviamente no quieren regresar a sus países de orígenes y vienen sin ningún tipo de información ni documentación encima. No sé si esto ustedes lo tienen registrado a través de algún tipo de estadística. Nosotros tenemos estadística de las situaciones que a nosotros nos llegan para el abordaje. Nosotros la verdad es que no somos, por lo menos en restitución internacional y repatrios, no somos puerta de entrada de las situaciones, por decirlo
de alguna manera nos van a llegar derivadas en su mayoría por la autoridad central. De las situaciones que nosotros tenemos intervención, sí tenemos estadística, y que Patricia me corrija si yo me equivoco, pero estoy segura que el grueso es de provincia de Buenos Aires y en particular del conurbano. Pero estas situaciones que vos traes las podemos ver por ahí más pormenorizadamente en otro momento. Patricia. Sí, seguro, seguro. Sí, Patricia. Estás muteada, Patricia. Hace poco tiempo atrás recibimos la consulta, no sé si se tratará del mismo caso o no, por un par de adolescentes que habían quedado varados en Argentina en esta situación y no querían volver a su país de origen. Existe dentro de CENAF un programa que trabaja con un registro de niños sin cuidados parentales, y es a través de ellos muchas veces que nos vienen consultas derivadas por las provincias cuando se trata de menores de edad no acompañados, ¿no? Y justamente intervenimos a petición de ellos y de las direcciones provinciales. Bien, es muy probable que tenga que ver con ese caso. Después te Dale. Me pedían que ponga de nuevo la placa de la articulación. Con dificultad idiomática. ¿La ponga o no? Esa es la que había pedido Paula. Sí, era en relación a este tema que comentaba de articular con organizaciones y asociaciones de migrantes. Por ejemplo, el caso que estás mencionando, Adriana, también, creo que algo conversamos brevemente, pero también se pueden apoyar en situaciones de menores no acompañados, extranjeros particularmente, ¿no? Para el acompañamiento, que desde las organizaciones se puede brindar un montón de acompañamiento y de asistencia, que a veces el Estado no alcanza, ¿no? Porque puede ser desde con ropa, alimentación, o sea, como les decía, ¿no? Diferentes tipos de cuestiones, hasta incluso puede ser como el sistema europeo podría ser para trabajar, para acompañar en calidad de tutores de menores no acompañados y demás, ¿no? Como han hecho en algunos casos, por ejemplo, algunos curas de la Iglesia Católica, en su momento cuando llevan muchos polizones en los barcos, hace algunos años. Claro, las articulaciones, ahí mencionaba que además de la parte institucional, quizás sería conveniente mencionar esto, y quizás también hacer algún relevamiento de asociaciones de migrantes y de ONGs trabajando en esta temática para que esté a disposición, digamos, bueno, de quien sea que lo pueda llegar a necesitar eventualmente. Después Cancillería, Conrado, quizás también me puedes corregir, la Dirección de Asuntos Consulares también tiene un registro, no sé cuán actualizado está o sistematizado, de las asociaciones de argentinos residentes en el exterior, que también pueden eventualmente acompañar en diferentes cuestiones, materiales, económicas, logísticas, técnicas incluso y demás. Por más que los procesos sean privados, pero con la autorización, digamos, de las familias y demás, etcétera. Bueno, ya verán, digamos, en cada caso particular si suma o no, pero agregaría quizás la articulación con sociedad civil cuando fuese necesario, porque en la práctica, muchos de aquellos que estamos en la organización de la sociedad civil también, terminamos haciendo esto, digamos, pero un poco, como decimos informalmente, a los ponchazos. Nos llega el caso y hacemos lo que podemos, pero si está un poco más articulado, institucionalizado ese trabajo, esa labor, se puede hacer, bueno, de una manera más organizada y eficiente, y no que sea así como sobre la marcha, o enterarse del caso de rebote o por un medio de comunicación y demás, sino que sea con una cuestión un poco más institucional. Ese era mi aporte quizás y comentario. Por su lado, la Defensoría General de la Nación, si ustedes ingresan a la página oficial, tiene dos comisiones. Una que es la comisión de niños, niñas y adolescentes, y no tan adolescentes, porque se ha mirado con bastante... porque algunos no tenemos la documentación o no conocemos exactamente la edad, y sin embargo se le ha brindado asesoramiento jurídico
también asistencia económica, a los que eran ya una edad que podían trabajar, se le ha buscado trabajo. Eso era la comisión de niños, niñas, adolescentes, carácter de refugiados sin cuidado parental. Y también hay una comisión del migrante. Son dos comisiones especializadas que, bueno, están a disposición, por supuesto, en cuanto a las consultas a todo el país. En cuanto a la intervención, bueno, la intervención sí es dentro del radio de la capital federal. No sé si intervendrán en las defensorías federales de todo el país, pero la verdad que, bueno. Sí, ese es un... Estela, sí. Efectivamente, en el mes de julio tuvimos 2 eventos con colegas de la Defensoría del Migrante del Ministerio Público de la Defensa, sí, de Buenos Aires. Me imagino. Marina Salmain, sí, estuvo Nicolás Marina. Sola, Marina Salmain. Sí, estuvo Florencia Andrada, sí. Y también Javier Reas de Migraciones, otro colega de la Defensoría del Migrante. Sí, estuvieron conversando en otros conversatorios. Bueno, el tema es que lamentablemente la Defensoría del Migrante y la Defensoría de Personas Refugiadas o Necesidad de Protección Internacional del MPD solamente tienen este cuerpo especializado de abogados en Buenos Aires. Las otras defensorías de otros puntos del país cuentan con personal que está trabajando muchísimos temas, que algunos tienen una mayor o menor especialización en temas migratorios, pero no se cuenta con ese equipo especializado. Y bueno, es una deuda todavía, más que todo en algunas jurisdicciones que otras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Rosario... Te decía de la colaboración informal en cuanto a... y también a través de las defensorías federales, donde vos podés peticionar, a lo mejor, bueno, nosotros hacemos muchas cosas de las defensorías provinciales que nos piden citaciones, que nos piden, bueno, y es una colaboración imprescindible, porque la verdad que las provincias, hay provincias donde hay un defensor, se enferma el defensor, y pero bueno, es bueno sumar datos. Marina Salmain creo que ahora está a punto de ser designada defensora de pobres ausentes, pero bueno, sigue todo este... Ya salió de la Comisión del Migrante, sí, Marina está de hecho con otros temas ahora. Sí, está como subrogante en la defensoría donde ella ha concursado, pero bueno, ha dejado el resto de su equipo, y la cabeza creo que es el doctor Hernández Llano, que es un defensor oficial. Así que, bueno, los grupos se arman y desarman, pero siempre se mantiene... y son equipos de trabajo que se han formado hace de 15 años, diría yo, que están funcionando, ¿no? Por lo menos la de refugiados, cuando hubo toda una gran cantidad de jóvenes que vinieron, de jóvenes refugiados sin cuidados parentales, no hablaban español, y bueno, la defensoría tenía chicos que hablaban, la verdad, 5 o 6 idiomas, y facilitaban nuestro trabajo, porque vengo como defensora, pero la verdad que la tarea cotidiana la hacían ellos, acompañándolos y apoyándolos. Pero bueno, hay mucho para mejorar, Patricia, así que prometo toda la experiencia que hemos tenido, y que muchas veces conversamos, intercambiamos con Fernanda, que ha trabajado mucho con vos, y con Héctor Vito también, y bueno,
son muchos años de compartir cosas y uno nunca deja de darse cuenta de los errores, de lo que pudo haber hecho antes y de lo que no volvería a hacer. Así que eso es lo importante de estas reuniones y de estas charlas y de compartir esto. Bueno, nos ha dejado, Paula nos ha abandonado. No, yo estoy aquí, No, ya sé, pero... Está con el micrófono silenciado. Sí. Bien. Bueno, ¿queda alguna pregunta o alguna duda? Eventualmente pueden hacerlo ahorita, si no, dejamos ya las redes sociales, el contacto por el tema de certificados y demás. No sé si tienen algo que agregar, algo a modo de cierre. Sonia, Patricia, María Fernanda, Conrado, ha sido para mí realmente un gusto escucharles, muchísimo aprendizaje en un tema que no es de mi especialidad, sino que toca el tema migratorio muy frecuentemente. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo, por las ideas. Desde mi lugar, tanto Fernanda como Conrado tienen mis contactos. Estoy a disposición de ustedes para colaborar en todo lo que esté a mi alcance y bueno, y se trata de esto, de formar una red y de hacer intercambio entre quienes nos ocupa y nos preocupa toda esta situación. Muchísimas gracias, Estela. Excelente, qué bueno contar con tu presencia también. Gracias bueno, a ustedes por la gracias. invitación, un placer. Bueno, muchas gracias de nuestra parte también. Un placer verlos. Me sumo al agradecimiento. Sonia, Patricia, Mónica, un placer. Sí, gracias. Estela, siempre contando con vos, impecable, Estela. Bueno, tengo una buena maestra. De la Defensoría para dar difusión al tema de restitución, increíble. Pues realmente... Sos la embajadora de las defensoras en el tema de restitución. Fue realmente algo muy bueno porque éramos de distintos organismos, de distintas, y bueno, y ahí el conocimiento con Conrado, con todo el equipo, que en ese momento formaba la Autoridad Central de Cancillería, y la verdad que fue un antes y un después en haber podido conversar con todos y cada uno de los miembros del equipo, y me reía ahora cuando pensaba que Conrado decía, cuando llegan a la oficina. Bueno, yo he visto que a Conrado lo han abordado hasta en el lobby de un hotel, donde se ha tenido, o sea, donde se sentó a conversar con esta gente que estaba desesperada, porque bueno, estas situaciones te colocan, como dice Fernanda, no sos la misma persona que fuiste 4 días antes de que no supieras dónde está tu hijo. Y son situaciones límites. Y me acuerdo en ese momento, y la verdad que valoro porque con tranquilidad, con paciencia, se pudo contener, ayudar, y de eso se trata nuestro trabajo. Y bueno, realmente, Conrado, creo que te lo dije en su momento y te lo vuelvo a repetir, mi admiración, porque creo que estuviste como 3 horas conversando con ellos y tratando de brindarles la mayor cantidad de información y también de buscar alguna forma de contenerlos. Y bueno, Sí, y la CENAF traes el recuerdo y realmente sí, fue una situación delicada. Sí, era muy delicada, porque era... sí.
Bueno, nada, tratar de ponerse un poco en el lugar de las personas que uno trata de ayudar y, bueno, hacer, como se dice en Brasil, somos servidores públicos, ¿no? Y estamos para servir y para ayudar, por eso también el reconocimiento a Patricia, a Sonia, a vos también, Estela, desde otro lugar, que son funcionarios públicos y lo hacen con mucha dedicación. Así que un reconocimiento también para ustedes. Gracias. Y gracias a todos, realmente. Bueno, un gusto. Seguimos en contacto. Próximamente estaremos organizando otros encuentros y uno de particular interés quizás para este grupo que tiene que ver con el tema consular. Así que bueno, aquellas personas que dieron el ok para que los agreguemos a la lista de difusión, les estará llegando un correo electrónico. De todas formas, si no, también pueden ver por las redes sociales y bueno, tienen nuestro contacto también. Así que muchísimas gracias. La verdad que valoramos mucho este tiempo que le dedicaron. Para que tenga un impacto positivo en la vida de muchas personas. Muchísimas gracias por la invitación, Paula, y por... Gracias. Gracias. Bueno, gracias por la labor. Gracias. Gracias. Buenas noches.